Señores, esta noche en PPT, dolarización. Viajamos a 3 países para ver el tema de la dolarización. Estuvimos en Panamá, en Ecuador y en El Salvador. Son los 3 países de América Latina que viven con dólares. Obviamente salimos a preguntar cómo es vivir con dólares y qué pasaría en la Argentina. ¿Cuántos dólares vas a tener en el bolsillo? ¿De cuántos dólares va a ser tu sueldo? Bancame 5 minutos y vamos con ese informe. Dale. Bueno, ¿cuántas veces escuchaste la palabra dolarización, ¿no?, en los últimos meses? En América Latina hay 3 países que desde hace años ya tienen las economías totalmente dolarizadas. Son Panamá, El Salvador y Ecuador. Estuvimos en los 3. Mirá. El dólar. Dolarización. Dolarización. ¿Qué es dolarizar? La dolarización. La incidencia del dólar. Que hay que dolarizar. No se puede dolarizar. Mentira. Esos experimentos, esos atajos. Eso es la dolarización. Nosotros proponemos un sistema de competencia de moneda. Alguien te dijo dolarización y te zambulliste. No queremos nunca más. El dólar. El modelo de dolarización propuesto por Javier Milei podría encontrar un ejemplo en El Salvador, un país que en 2001 empezó un proceso de dolarización total de la economía. En aquel momento se estableció que 8,75 colones pasarían a ser $1 y de ese momento todos los sueldos, pensiones, ahorros, fondos del Estado se dolarizaron. Se dolarizó para evitar la inflación y evitar las devaluaciones. El Banco Central se cierra para dar préstamos al Estado. ¿Cuál era la situación de El Salvador cuando se dolarizó? Tenía estabilidad financiera y monetaria. Solamente se dolarizó para poder asegurar que no se iba a revertir el proceso con un gobierno indisciplinado. Pese a la dolarización, desde 2021 El Salvador tuvo una inflación de cerca del 15%. En un país donde 7 de cada 10 personas tienen un empleo informal, muchos trabajadores tuvieron un aumento salarial bien por debajo de la inflación. ¿Qué siente tener dólares en la mano? Creo que es mejor, ¿no? No los dólares. ¿Los dólares son mejor? Sí, porque ya nuestra moneda estaba devaluándose. Mal porque ganamos dólares, pero no nos abunda el dinero. No nos beneficia tanto a nosotros porque, verdad, el dólar es más que todo para la gente, verdad. Cuando afecta en los países primermundistas, automáticamente afecta aquí. Para vos que trabajás en dólares, ¿la dolarización te sirve? Gracias a la dolarización puedo hacer las transferencias de dinero, puedo recibir remesas. Mi sueldo aquí es de 35 a 40 dólares. ¿Y cuánto gasta en su vida diaria? De 20 a 25 dólares diarios se gasta. Es cierto que ganamos en dólares, pero la situación está bien difícil. La economía o el sueldo que hay no da. Juan José, ¿hace cuánto trabajas en las farmacias? Llevo 5 años. ¿Y cuánto es más o menos un sueldo promedio acá en El Salvador? El sueldo mínimo puede andar entre 300, 350 dólares. Quincenal. O sea, al mes, ¿cuánto sería? 600, 700. ¿Y eso para qué alcanza? La alimentación de los 15 días, más si hay que utilizar el transporte público, no puedo decir que queda para ir a disfrutar o ir de viaje o ir a pasear. ¿Te acordás cómo era con el Colón, no? Sí, o sea, en mi época estaba estudiando, cuando estaba el Colón en vigencia, alcanzaba un poco más el dinero. Al mismo tiempo también tienen una economía donde no hay tal vez inflación descontrolada, no hay devaluación, o eso no se siente. Yo no siento que sea una economía que esté mal o que no alcance para algo. Nosotros en los años 90 tuvimos una crisis de inflación y devaluación.
similar a la que tiene Argentina hoy. Y eso significaba que cada mes el salario servía para menos. Todo el mundo que tenía ingresos fijos se veía angustiado de cómo paraba la olla el mes siguiente. Entonces, eso se acabó con la dolarización. Hay una estabilidad y las familias, después de mucho tiempo, podían comenzar a planificar. A ver, podemos comprarnos una casa, tenemos para pagar hipoteca. La clase media se expandió con la dolarización y por eso la adora. Sucre, la tener moneda nacional, significaba tener algo que había que gastar inmediatamente porque perdía valor. Ecuador se dolarizó en el 2000 con más de un 60% de inflación interanual. El shock inicial de la dolarización fue muy fuerte. Se redujeron salarios, jubilaciones, muchos salieron del país y otros lo perdieron todo. En el 2015, sin embargo, la gente dijo respaldar en un 85% la dolarización. Y es que 2 años después del cambio ya la inflación se había reducido al 16%. Ricardo, tú tienes 29 años. ¿Qué recuerdos te trae esto de acá? Ay, tenía mucho tiempo que no veía uno. ¿Y qué pasó cuando se dolarizó el país y esto dejó de existir? ¿Qué pasó en tu familia, en tu vida, en tu casa? Ay, todo cambió. Teníamos una estabilidad económica muy bien. Mi hermana y yo estudiamos en escuelas privadas, pero cuando llegó el tema del dólar, todo cambió rotundamente. O sea, la tienda que tenía mi padre a los 2 meses quebró porque nadie sabía cómo funcionaba el tema del dólar, del cambio del dólar al sucre. Y estamos hablando que en ese entonces 25.000 sucres era $1, más o menos aproximadamente. Imagínate que mis padres tenían guardados 60 millones de sucres. ¿Y qué pasó con esos sucres? Se quedó ahí. Con la conversión tardó años para que mi papá le devuelvan $2.000 prácticamente. ¿Y cuánto tiempo tardó esa tienda en cerrarse, el mini market? 2 meses. ¿En 2 meses se liquidó? En 2 meses se quebró todo. Mi papá entró en un estrés muy alto. A mi madre la despidieron. Producto de eso, mi mamá también tuvo que emigrar y salir del país. ¿A dónde se fue? Italia. ¿Tú creciste sin tu mamá? Sí, crecí sin mi papá, sin mi mamá. Mi padre empezó a trabajar en el aeropuerto y sabes cómo son los horarios, muy rotativos. Entonces, en la mañana a veces lo veía, a veces no, a veces me cuidaba mi tía, mi tío, los vecinos. Yo no entendía la situación. Yo siempre le preguntaba a mi papá, bueno, ¿y mi mami cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a venir? Ya ha pasado mucho tiempo. Y mi papá lo que me decía, no, mi hijo, ella está trabajando, está fuera del país. Hoy, 23 años después, ves que tu país está dolarizado. Si es que alguien te pregunta si quisieras que saquen la dolarización, ¿qué dirías? Económicamente yo te puedo decir que, ok, estamos bien con el dólar, pero ¿qué pasó hace 23 años atrás? Estaba mal, me quedé sin criarme sin mi madre, me crié sin mi papá. ¿Y ahora qué pasa acá con el dólar? ¿Se puede ahorrar, se puede pensar en ahorrar a futuro o en invertir en algo? Los alquileres son muy caros, la comida a veces es muy cara, los productos suben. Si tú me preguntas a mí si se puede ahorrar, te diría que muy poco. Un sueldo de $1.000 para una familia, para una pareja de recién casados, créeme que no alcanza. La dolarización en Panamá es bien distinta a la de El Salvador y Ecuador. Panamá adoptó el dólar en 1904 como garantía para Estados Unidos para la construcción del Canal de Panamá y para el comercio posterior a esos años. Un balboa, la moneda local, equivale a $1 y Panamá hace más de 100 años tiene una economía totalmente dolarizada y los panameños están acostumbrados a ello. La economía panameña cerró en el año 2022 con un crecimiento del 15.2%. Muy bueno, el mayor en América Latina y uno de los más grandes a nivel mundial. Además cerró con una inflación de 3%, mucha estabilidad en los precios. ¿Hace cuánto vivís acá en Panamá? Hace 15 años. Vivo con mis hijos. ¿Y alquilás? Tengo una propiedad que es mía. ¿Cómo se accede a una propiedad? ¿Es fácil? Bueno, la verdad que sí. En Panamá tenés todos los bancos que te ofrecen créditos en caso de que quieras sacar una hipoteca y poder tener tu casa propia. ¿Y cómo es vivir en una economía dolarizada, vos como argentina?
En mi experiencia es positivo vivir en una economía donde la moneda es el dólar, porque es una economía estable. Sin embargo, hemos tenido inflación el año pasado de un 2%. La inflación se siente. Ariela, ¿y cuál es el salario promedio? Estamos hablando aproximadamente de $1.400 mensuales. ¿Y eso para qué alcanza, $1.400? Podés acceder a pagar tu crédito de hipoteca, a llevar a un nene o dos a la escuela y también para hacer tus compras en el supermercado. Que la clase media es muy, muy chiquita en Panamá. Tenés gente más favorecida, que es la menor, y gente menos favorecida, que es la mayoría de la población. Hay una gran desigualdad. Totalmente. ¿Y esta desigualdad se la atribuís a la dolarización o se la atribuís a las políticas que rodean al desarrollo económico en Panamá? Mira, para mí no tiene nada que ver con la moneda. Más allá que sea dólar o no, tiene que ver con un modelo y donde no se están evaluando ni resolviendo las necesidades insatisfechas de la gente que más necesidades tiene. Asombra escuchar a la gente diciendo 2% de inflación anual y que eso es un problema. Somos conscientes de que el mundo es así. Los raros en este caso somos nosotros, ¿no? Lo que acabas de ver es un informe de Gonzalo Báñez Villar. Para pasarte en limpio, estos tres países pudieron controlar la devaluación y la hiperinflación. Pero al mismo tiempo, ninguno de los tres redujo del todo el déficit fiscal. Mucho menos la pobreza ni la desigualdad. Para darte un ejemplo, Ecuador es el cuarto país en América Latina con mayor pobreza entre los laburantes. Casi el 20% de la población trabajadora gana entre 2 y 5 dólares por día. A ver, la dolarización no es magia por sí misma y tiene que venir acompañada de una serie de cosas.